exportaciones de un país va a derivar en que justamente se trate de una economía abierta, ¿sí? Abierta al resto del mundo, eso es lo que estamos queriendo decir, tanto para la venta como para la compra de bienes y servicios en el extranjero. Claramente va a haber una diferencia en esta unidad, se hace una discriminación respecto al tipo de bien del cual se trate. En este caso podemos encontrar bienes que son transables o comerciables, también se denomina de esa manera, a nivel internacional. Y justamente aquí metemos los exportables, ¿sí? Y los importables. Mientras que por otro lado van a estar los otros bienes que están fuera de los transables, que justamente se llaman no transables o no comerciables a nivel internacional. ¿Sí? Por ejemplo, un corte de pelo, esto es lo que dice al menos Brown y Jack en el libro, ¿sí? Dando este ejemplo, que claramente que por sus características, por ejemplo, un corte de pelo no puede ser exportado, ¿sí? Sino que se va a realizar, ¿sí? En el país. Es decir, va a regir a nivel doméstico, a nivel local, es decir, a nivel país. Y no va a ser ni exportado ni importado tampoco, por sus características, obviamente. Entonces, los que sí vamos a tener en consideración, y obviamente va a haber un gráfico para cada uno, para el exportable, por un lado, va a haber un gráfico, para el importable va a haber otro tipo de gráfico, y para el no transable o no comerciable va a haber otro tipo de gráfico, ¿sí? Totalmente distinto para los tres casos en cuestión. Entonces podemos encontrar en este mercado, vamos a encontrar cuando se analicen estos bienes, tres tipos de gráficos. Y obviamente el análisis de lo que suceda en uno puede repercutir en los demás. Bien, vamos a ver justamente, esta es una definición muy importante la que coloco aquí al comienzo nomás, que es un bien exportable, aquellos cuya producción local, ¿sí? Excede a la demanda interna, ¿sí? Es decir, la demanda interna de un país. ¿Y cuál es la demanda interna de un país? O sea, está dada por el consumo de las familias, la inversión de las empresas y el gasto del gobierno. Quiere decir que cuando esa producción exceda a la demanda interna, quiere decir que esta diferencia, es decir, respecto a lo que se está produciendo de más, y eso excede a la demanda interna, esta diferencia se dice que se exporta. Esta diferencia se exporta. Eso es respecto al exportable. El importable, ¿qué nos dice? Lo contrario. Aquellos cuya producción local, me dice el importable, ¿sí? no alcanza, o sea, es insuficiente, no alcanza, ¿sí? Para satisfacer el nivel de demanda interna, ¿sí? O sea, la demanda interna en el importable está siendo mayor a la producción local, ¿sí? Y la demanda interna de un país, obviamente, está dada por los mismos agentes que habíamos mencionado arriba, de la familia, las empresas y el gobierno. Entonces, en este caso, como la producción local no alcanza para satisfacer a toda la demanda interna que tiene el país del cual se trate, quiere decir que esta diferencia se importa. Esta diferencia se va a importar. Y vamos a verlo esto en un gráfico. Y eso es respecto al importable. Tema muy importante para poder entender el gráfico, porque si no, muchas veces no se lo entiende bien. Ahora vamos a explicarlo de todas maneras, pero esto es lo más esencial que uno tiene que conocer en principio. Nosotros vamos a estar, por supuesto, analizando, ¿sí? A su vez, cómo se forman los precios en cada uno de estos mercados, ¿sí? En el exportable, en el importable, como en el no transable.
Para eso vamos a suponer, por ejemplo, que para el caso de exportable, o sea, venta de algún producto al resto del mundo, vamos a suponer el trigo, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, las camisas, vamos a suponer que van a ser el bien importable, nuestro ejemplo, nuestro análisis, ¿sí? Este ejemplo lo dice al menos Brown. Y materiales de la construcción, como por ejemplo la arena, que no es importable por sus características, entonces, de alguna manera, vamos a tratarla como si fuese un bien no transable. Esto nos va a ayudar a entender el análisis de estos bienes los cuales se tratan y vamos a ir analizando uno por uno. Obviamente, el trigo, conocido obviamente como un tipo de producto agropecuario, también podría ser la soja, ¿sí? Que obviamente podríamos decir que nuestro país, en términos de exportación, es el principal sojero del mundo, ¿sí? Obviamente lo que más exporta Argentina es soja, ¿sí? Y sus derivados, por lo general. Obviamente, bueno, eso es algo que nos dicen los datos, por ejemplo, del INDEC. Las camisas, por ejemplo, vamos a suponer que es una indumentaria que a las personas, a los agentes económicos, le va a gustar comprar afuera, supongamos, y materiales de la construcción, como bien acabamos de decir. Bien, vamos a arrancar por el caso del bien exportable, analizando en primer lugar el bien exportable y en segundo lugar el bien importable y así sucesivamente. Bien, ¿qué vamos a decir respecto al bien exportable? La primera particularidad es que la oferta tiene pendiente positivo, o sea, como toda oferta, ¿no? La oferta tiene pendiente positivo. ¿En relación a qué? A los precios. La demanda va a tener pendiente negativa, como toda curva de demanda, usualmente, en relación al precio, ¿sí? Es decir, que vamos a tener una curva de demanda, ya voy a bajar, vamos a tener una curva de oferta, ¿sí? Hasta aquí nada raro, digamos, como todo tipo de mercado, pero aquí viene lo raro. Y esto es algo de lo que me ha preguntado un compañero ayer, no sé si está presente, no me acuerdo el nombre, me ha preguntado algo acerca de los precios internacionales. El precio del bien no resulta de la simple intersección entre oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general nosotros, ¿qué solemos hacer en un mercado? Solemos determinar un precio, solemos determinar una cantidad, qué sé yo, y nos llevamos del precio de referencia que se llama para nosotros precio de equilibrio, ¿verdad? Bueno, esta situación no se va a dar, no se va a tomar ese precio de equilibrio. Es decir, que surja de la intersección entre oferta y demanda, o sea, donde se intersectan las dos curvas. En este caso, ¿cómo se logra entonces determinar un precio? Se logra teniendo en cuenta los precios internacionales, ¿sí? Multiplicados por el tipo de cambio nominal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a tomar el precio de equilibrio, sino que seguramente cuando esté tratando con algún bien exportable, el precio va a estar por encima del equilibrio, más o menos por acá. Eso va a ser relacionado con el precio internacional multiplicado por el tipo de cambio. Y de esa manera voy a obtener el precio de referencia a nivel local. Eso es lo que vamos a ver ahora, pero en principio no vamos a tener que el precio de mercado se va a determinar por la intersección entre oferta y demanda como usualmente hacíamos en todos los mercados, sino que como están determinados por precios internacionales, o sea, por precios que no se determinan en la economía, sino se determinan a nivel internacional, otra cosa es, y el tipo de cambio también es otra variable que se domina, digamos, por las economías del país, de la región, según se trate. Obviamente ya no corre por cuenta del país, sino por el resto del mundo, por algo se llama internacional, los precios. Entonces, vamos a ver de qué estamos haciendo referencia con esto. Bien, este va a ser un típico gráfico de un bien exportado. En este caso vamos a tener, en primer lugar, como habíamos dicho, la oferta que es positiva en relación, o sea, el precio va a ir en el eje vertical, las cantidades, recordemos que habíamos dicho que estábamos tratando con el tema de la soja o el trigo, lo mismo, un producto agropecuario. Entonces,
precio en el eje de ordenadas, en el eje de las piezas, cantidades. La oferta pendiente positiva en relación a los precios, bueno, y la demanda con pendiente negativa en relación a los precios. ¿Qué quiere decir? Que yo podría pensar que aquí se está intersectando la oferta y la demanda, ¿verdad? En este punto. Por lo tanto, el precio de equilibrio tendría que estar aquí, ¿verdad? Ese tendría que ser el precio de equilibrio irrelevante, podríamos poner. Irrelevante para la economía abierta. O precio de equilibrio justamente que nosotros pensaríamos que se tendría que dar. Pero no. Como estamos en un bien exportable, este precio no se toma. ¿Sí? Sino que yo tengo que obedecer, en este caso está un poco más arriba, el precio internacional multiplicado por el tipo de cambio nominal. De esa manera voy a obtener el precio que yo voy a cobrar. ¿Sí? Es decir, está un poco más arriba. En este caso, para el bien exportable. Ya vamos a ver después para el bien exportable dónde está ese precio. Entonces, eso es lo que va a suceder en primer momento. No tengo que tomar en cuenta este precio de referencia, sino tengo que tomar en cuenta el internacional por el tipo de cambio. Y ahí voy a obtener el precio local. Entonces, ahora que vamos a determinar, nosotros habíamos dicho que cuando se trataba de un bien exportable, era aquel donde la producción local excedía la demanda interna, o también se llama absorción doméstica. Es lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo es la situación aquí. Si yo agarro este precio, ¿por qué? Porque lo obtuve haciendo el precio internacional por el tipo de cambio, agarro el precio local y me voy hasta la curva de oferta, o sea, me voy hasta la curva de oferta, ¿sí? Pego en la curva de oferta y ahí determino, y si me voy hasta abajo, ¿sí? A las cantidades, determino que en la economía se está produciendo todo esto. En la economía se está produciendo todo esto. ¿Sí? Todo esto se está produciendo en la economía. ¿Por qué? Porque estoy arrancando de aquí, del precio de referencia, y estoy yendo hasta la curva de oferta, donde justamente la oferta era la producción de la economía, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, justamente estoy produciendo todo este corchete grande, digamos. Ahora, ¿quiénes son los que me están demandando? Bueno, al mismo precio, yo tendría que decir que, bueno, que si me voy hasta la curva de demanda, que está aquí, ¿verdad? Porque aquí está la demanda, y bajo, voy a determinar que estos son los agentes que me están demandando, justamente las empresas, el gobierno y las familias, ¿sí? O sea, la demanda interna, ¿verdad? En este caso, ¿yo qué tengo entonces? Que obviamente esta es mi demanda interna, o esta es la demanda agregada del país, ¿sí? La absorción doméstica se llama también. Entonces, ¿pero qué pasa? Esa pequeña demanda yo ya la estoy cubriendo. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo todo esto. ¿Sí? Estoy produciendo todo esto. Es decir, que hasta aquí ya la estoy cubriendo. O sea, utilizando toda la producción, ¿no? Yo utilizando todo este margen que va desde aquí hasta aquí, yo estoy cubriendo la demanda interna. ¿Sí? Entonces, la diferencia de margen que todavía me queda, o sea, que es de aquí a aquí, ¿eso qué es? Eso es lo que se exporta. Eso es lo que se exporta. ¿Sí? Quiere decir que todo este corchete, todo esto, es lo que se está exportando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya logré cubrir la demanda interna. Yo produzco todo esto como economía, ¿sí? A ese precio, obviamente, ¿no? Todo esto genero como producción. Obviamente cubro la demanda interna, que es el corchete rojo, este que acabo de marcar, pero después me queda toda una producción de más. O sea, yo que había dicho, que cuando esa producción exceda, todo esto, en este caso, lo que está marcado con color violeta, se va a exportar. Entonces, eso es el exportable.
teniendo referencia justamente de que por qué producimos más. Porque recordemos que la oferta, ¿sí? A medida que yo tenía un precio más alto, en este caso tenía un precio más alto del equilibrio, que el equilibrio no lo tomaba, porque habíamos dicho que ese no se toma porque si no se tiene que tomar el precio internacional por el tipo de cambio. ¿Qué pasa? Me hizo elevar el precio, y a mayor precio, como estoy tratando con la oferta, y la oferta es la producción de la economía, ¿qué hacen los agentes? Ofrecen más, ¿sí? Por lo tanto, esto hace incrementar el nivel de producción para las empresas. Por eso es que las empresas producen mucho. Y eso mucho que producen alcanzó a autoabastecer toda la demanda interna y el resto lo exportó, ¿sí? Eso es el exportable. Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿Algo que por ahí no esté quedando en claro? Que haya que aclarar. De mi parte no, profe, ¿se entendió? No, bueno. A ver. Bien. Entonces, ¿qué va a terminar quedando? O sea, que la producción, ¿sí? Alcanzó a las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo. ¿Y qué pasa con las importaciones? No hay. ¿Sí? No hay importaciones. ¿Por qué? Porque estoy analizando el mercado exportable. Estoy suponiendo que no hay importaciones. Entonces lo que se produce en la economía es demandado por las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo. Importaciones no hay porque estoy tratando con los exportables. Bien. ¿El resto algo que quiero preguntar? Algo... Ahora me han contestado dos. ¿Algo que quieran preguntar? Bien. Bien. Vamos entonces al caso del importable. Bien. Vamos a ver cómo es el caso del importable hasta ahora. Hasta ahora no, ahora vamos a ver. En este caso, ¿qué pasa? Bien. Nuevamente, la oferta pendiente positiva en relación a los precios, precio importable, se llamaría ese, y cantidad importable. En este caso, habíamos supuesto que el importable, como en nuestro ejemplo, iban a ser las camisas. Vamos a suponer que a los agentes económicos les gusta comprar camisas en Brasil, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Bueno, entonces, en ese caso, ¿qué vamos a tener? Nuevamente, una oferta pendiente positiva en relación a los precios, ¿sí? Una demanda con pendiente negativa en relación a los precios, obviamente. ¿Y qué pasa? Aquí en este caso, yo diría lo mismo que hace rato. Aquí yo tengo que la oferta y la demanda se están intersectando, ¿verdad? Y aquí tendría que suponer que este es el precio de equilibrio que yo tendría que tomar. Pero no. Ese no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque estoy tratando con un bien transable. Al igual que el exportable, el importable también tiene que tomarse en consideración el precio internacional multiplicado por el tipo de cambio. Y si ustedes observan ahora, el precio está por debajo de lo que para mí sería el precio de equilibrio, de referencia. Está por debajo. Entonces el precio internacional por el tipo de cambio me dan el precio local, ¿sí? Importable, ¿sí? Entonces este es el que yo tengo que tomar, no este, ¿sí? Entonces, claramente, ¿qué va a pasar con la producción? Seguramente, ahora que el precio es menor que el de hace un momento, o sea, cuando hemos tratado del exportable, yo les había dicho que el precio estaba por encima de lo que para mí iba a ser el equilibrio. Ahora, ¿qué está pasando? Está por debajo de lo que para mí sería el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tendría a suceder? Si ese precio está por debajo del de referencia que yo tomaría como equilibrio, o que hubiese tomado como equilibrio, no puedo,
queremos hacerlo con los precios internacionales y el tipo de cambio, ¿qué va a pasar? Si es un precio más bajo, eso va a hacer que se contraiga la oferta. Por lo tanto, eso va a hacer que el nivel de producción caiga. ¿Sí? Es decir, que las empresas van a producir menos. Esto es por ley de oferta que veíamos quizás en microeconomía, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a ver demostrado ahora, y no olvidando que al principio les había dicho que el importable es aquello donde la producción local no alcanza a autoabastecer a la demanda interna. ¿Sí? Entonces es menor a esa demanda que yo tengo que autoabastecer en el país. Por lo tanto, la diferencia sí va a importar. Vamos a ver cómo es esa situación. Entonces, agarraría ese precio que tengo que tomar, me voy hasta la curva de oferta, es esta, ¿verdad? Aquí pegaría de la curva de oferta, y veo que esto es lo que estoy produciendo. Esto es lo que estoy produciendo. ¿Sí? Que se denomina justamente el nivel de producción. Che. ¿Verdad? Ahora, si me voy con el mismo precio, ¿no? Si me voy a la curva de demanda, es esta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Esto representa que desde aquí, o sea, tomando ese precio, ¿no? Desde este precio, digamos, de donde inicia el corchete, hasta lo que abarca la demanda, sería todo esto, digamos, todo esto es la demanda interna del país. ¿Sí? Esta es la demanda interna. ¿Por qué? Porque yo choco aquí con la curva de demanda, bajo hasta aquí abajo y veo que desde aquí inicia el corchete y desde el precio que yo tomo inicia aquí el corchete. O sea, es todo este corchete largo, digamos, la demanda interna. ¿Y qué está pasando? Yo estoy produciendo esto, este corchetito chiquito. ¿Sí? ¿Alcanza? Y no, ¿verdad? No alcanza, alcanza hasta ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todo esto? Es una diferencia. ¿Sí? Esa diferencia se importa. Justamente es esto lo que se importa. Esto se importa. Entonces, ahí ya estaríamos con el supuesto que habíamos dicho. Si esta producción no alcanzó a autoabastecer a toda esta demanda, o sea, si este corchete chiquito quedó muy chico para todo este corchete grande de abajo, ¿qué va a pasar? La diferencia se importa. ¿Sí? La diferencia se importa. Entonces, ahí claramente estaría ocurriendo el importable. ¿Sí? En este caso, la demanda interna de los agentes va a ir a direccionarse a las importaciones, por la diferencia de lo que la producción local no alcanzó a autoabastecer a todo el mercado interno del país. La diferencia se importa. Entonces, en este caso, el nivel de producción va a estar dado por lo que consumen las familias, más las empresas, más el gobierno, y menos lo que se va a importar porque no alcanzó a cubrirse toda la producción. ¿Y las exportaciones dónde están? Las importaciones no se las cuentan, porque en este caso las exportaciones no van porque estoy tratando con el importable. Estoy suponiendo que no hay exportaciones. Es decir, es como un tipo de análisis individual. ¿Sí? Hace un momento les había dicho por qué no metía a las importaciones cuando trataba con las exportaciones. Y bueno, porque estaba tratando con exportaciones nomás. En este caso, no estoy tratando con exportaciones, entonces no las pongo en la ecuación
del PBI. ¿Sí? Entonces solamente van lo que consumen los agentes menos lo que van a importar en términos de camisas al resto del mundo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Otra pregunta que quieran hacer? ¿Otra aclaración? ¿Qué hay que hacer? Bien. Entonces vamos a seguir. Vamos a ver ahora el bien no transable o no comerciable. Ese tiene más sentido porque ese sí lo vamos a encontrar muy relacionado con lo que tiene que ver lo doméstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el no comerciable o no transable es lo mismo, iba a ser algo que no se iba a transar en el mercado internacional. Entonces, en principio podríamos decir que la oferta tiene pendiente positiva respecto al precio y la demanda pendiente negativa. Sin embargo, no existe, aquí sí, aquí cuando se trata de mercados, de un bien, no transable o no comerciable, claramente no existe precio internacional. No existe. Entonces, al no existir un precio internacional, ¿cómo se determina el precio? Y a nivel local. Es decir, a nivel país. ¿Sí? Ahora sí podríamos decir que lo que vamos a tomar como referencia va a ser el precio que surja de la intersección entre oferta y demanda. ¿Sí? A través de eso vamos a ver aclarado que no estamos mencionando ningún precio internacional aquí en este caso. En los anteriores dos existen, pero en el no transable realmente no hay precio internacional. Para simplificar el análisis, se supondrá una curva que es horizontal, es decir, que el precio se determina por el nivel de costo mínimo. Bien, eso tengo un video aparte explicando por qué es horizontal la curva de oferta, que se los voy a pasar después. Eso tengo un video grabado aparte. ¿Sí? O sea, ¿por qué es horizontal? Eso se debe a la forma a través de la cual los precios siguen la línea de los costos medios mínimos. ¿Sí? Pero eso habría que explicar más o menos como con el mercado de competencia perfecta o con un mercado competitivo, de por qué es así. Pero de todas maneras, lo voy a explicar después. O sea, esto lo tengo grabado ya en un video, así que les voy a pasar después por qué es horizontal esta curva. Ahí está bien explicadito. Entonces, vamos a mencionar, quitando de lado eso por un momento, tomando referencias que va a ser horizontal la curva de oferta, vamos a ver justamente este caso del bien no transable. En este caso, bueno, los precios van a ir en el eje de ordenadas como siempre y las cantidades, en este caso habíamos supuesto que íbamos a tratar con algún material de la construcción. Entonces, si voy a tratar con algún material de la construcción, tendré que tomar en consideración justamente un precio de referencia, ¿sí? Y vamos a ver cómo se determina ese precio o qué variables se tienen en cuenta, porque aquí entra el costo salarial y entra la tasa de beneficio de los empresarios. Vamos a ver por partes igual. Bueno, la demanda va a seguir teniendo la característica que tiene, como toda curva de demanda, es decir, relación inversa con los precios, y la oferta va a ser horizontal, porque va a seguir una estructura de costo medio mínimo. Entonces, justamente cuando se tenga que llegar a un punto de intersección, ahí sí, cuando se intersecte oferta con demanda, este punto, se va a determinar la cantidad de referencias que van a consumir los agentes. ¿Sí? Es decir, en este caso, el nivel de producción que se genere a nivel local, digamos, va a ser, digamos, demandado por las familias, por las empresas, bueno, el gobierno y las familias. ¿Sí? En este caso, justamente la demanda interna del país. ¿Por qué? Porque esto habíamos dicho que era un producto, o un bien, mejor dicho, que por su característica
no iba a ser tratado en un mercado internacional. Por lo tanto, el precio se va a determinar a nivel local, ¿sí? Es decir, con la simple intersección de oferta y demanda. Aquí hay otra aclaración para hacer. A ver, aquí en este caso la cantidad de metros cuadrados construidos, porque son materiales de la construcción, lo que vamos a poner en el ejemplo, dependerá de la demanda, ¿sí? Que mantiene justamente la demanda una pendiente negativa en relación a los precios. Por otro lado, la construcción, cuando una familia realiza una construcción, ¿sí? Obviamente está destinada en principio justamente a esas familias, o lo pueden demandar materiales de la construcción las empresas, o el gobierno puede demandar materiales de la construcción también. Sin embargo, aquí hay una aclaración. Lo que se hace referencia cuando se vincula una construcción residencial, ¿sí? Por parte de una familia, eso no se considera consumo, se considera inversión, por lo cual el consumo se vuelve nulo en este caso, ¿sí? ¿Cómo sería entonces? Que, como yo estoy tratando con materiales de la construcción, justamente ese va a ser el nivel de producción, los materiales de la construcción en sí. Y ahora, esos materiales de la construcción me dicen que van a poder ser demandados por las familias, por las empresas, por las empresas y por el gobierno. Esos son los agentes que van a poder demandar materiales de la construcción. Sin embargo, aquí en este pequeño caso, ¿sí? Cuando se trate de una construcción residencial, ¿sí? Por parte de una familia, por ejemplo, no sé, que una familia quiera arreglar o construir un baño, que sé yo, por ejemplo, esa construcción residencial, el consumo de las familias, recordemos que la variable de consumo era de las familias, deja de ser consumo y se transforma en inversión. ¿Sí? Inversión de la familia, técnicamente se llama, ¿no? Obviamente la inversión de las empresas queda como está, que es inversión de las empresas, y justamente después el caso del gobierno también queda como está. Pero cuando una familia realiza una inversión residencial, el consumo se vuelve nulo y se transforma en inversión residencial de las familias. Bueno, justamente la producción total, bueno, ese nivel de producción se dedica o bien a inversión residencial o productiva, residencial justamente de las familias y productivas de las empresas, o bien al gasto del gobierno, ¿sí? Entonces ahí está lo que había que hacer aclaración. Ahora vamos a ver cómo se determina ese precio de referencia, que está colocado aquí, ¿verdad? Porque este precio de referencia puede subir y eso obviamente va a generar una situación, digamos, donde puede ser que la oferta se venga para acá y eso haga, digamos, derivar en un menor nivel de producción, ¿sí? O que directamente se venga para acá el precio, ¿sí? Entonces, cada efecto va a producir una situación sobre el precio. ¿Por qué el precio puede subir o bajar? Bueno, puede ser por los costos de producción, ¿sí? Y eso hace que las empresas produzcan menos, por ejemplo. Eso vamos a ver justo ahora. Vamos a ver el caso de cómo se determina el precio del bien no transable. Porque a diferencia de los otros, se determinaban de forma internacional. O sea, precio internacional multiplicado por tipo de cambio. O sea, para el caso de los exportables y de los importables. En el caso del no transable hay una aclaración que hacer acerca de cómo se determina ese precio. Bien. Se supone que el costo por metro cuadrado, o sea, en primer lugar, se supone que el costo por metro cuadrado del bien no transable es básicamente los salarios, ¿verdad? El costo salarial. ¿Sí? Si A
vamos a suponer A es la cantidad de metros cuadrados que produce cada trabajador, ¿sí? El costo laboral por unidad la vamos a denominar con la letra C, ¿sí? Obviamente, costo laboral por unidad va a ser igual al salario nominal que le pago a cada trabajador dividido la cantidad de metros cuadrados que produce cada trabajador, ¿sí? Entonces, eso es, en primer lugar, en términos del costo. Esto es costo. Esto es el costo. Costo por unidad. En segundo lugar, está más abajo. En segundo lugar, me habla de la tasa de beneficio empresarial, ¿sí? Bueno, obviamente el empresario va a querer siempre obtener un beneficio por la venta, por la actividad de cual se trate, del rubro de cual explote. Y en ese caso yo tendría que considerar esa tasa de beneficio empresarial del empresario. ¿Sabes? Donde yo voy a tomar justamente el precio, va a surgir de considerar el costo laboral por unidad, o sea, esta C, más, se va a cortar la reunión en cualquier momento, perdón, multiplicado era. Ay, perdió cuando he dicho eso, de la reunión. Esto sería costo laboral por unidad multiplicado por la tasa de beneficio empresarial, que la tasa de beneficio empresarial se denomina 1 más B, ¿sí? Donde B es la tasa de beneficio del empresario, ¿sí? Entonces a mí me quedaría, en este caso, si yo reemplazo por lo que vale C, que era el salario nominal, dividido la cantidad de metros cuadrados por cada trabajador, y eso justamente multiplicado por 1 más la tasa de beneficio empresarial, yo obtengo hasta ahora las variables que de cierta manera me van a estar moviendo el precio, ¿sí?